Bienvenidos a la lección 2. En la lección anterior vimos rápidamente el concepto de base de datos. Ahora solo voy a dar un rápido repaso a la terminología que vamos a aplicar y que quede bien claro. Bueno, que la base de datos está conformada por varias tablas, como podemos observar, y cada tabla va a tener atributos específicos, que es donde vamos a almacenar nuestra información. Por ejemplo, esta tabla podría ser nuestra tabla de empleados, donde tiene su ID de empleado, su apellido y su nombre, y puede tener n número de columnas. Bueno, esto se le va a conocer como tabla. Podemos, por ejemplo, tener la tabla de ventas, compras, empleados, empresas, en fin, una serie de elementos o de objetos va a ser el nombre de nuestra tabla. Muy bien. Ahora también hay que identificar bien lo que es una columna, que es solo el atributo de cada tabla. Por ejemplo, en este caso apellido, y también su tipo de dato. Por ejemplo, aquí solo va a ser varchar, y ya le podemos poner, por ejemplo, varchar de 50, y ya nos va a aceptar los apellidos de Martínez, Gómez, Robles, Sánchez, no sé, el apellido que nosotros queremos guardar. Y bueno, esto se le conoce nada más como columna o campo. Ahora bien, ¿qué son las filas? Las filas es el registro completo de una persona. Por ejemplo, aquí James Smith, y tiene su ID empleado 5. Cada renglón se le conoce como, es una fila y es un registro de esa persona. Por ejemplo, aquí, como les mencionaba, James Smith es el ID de empleado número 5 y está ligado a la empresa, no sé, Sardinas, y tiene un monto de 58,000 pesos. Eso ya dependerá de los atributos que nosotros queremos ponerle a nuestra tabla y de las tablas que contenga nuestra base de datos. Muy bien. Y por último, también lo que es una celda es un campo en particular de nuestra tabla. Por ejemplo, aquí seleccioné el apellido de Smith, a esto se le conoce nada más como celda. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro lo que es una celda, lo que es una fila, también lo que es una columna o un atributo, y por supuesto lo que es una tabla, y al final lo que es una base de datos que está conformada por tablas. Bueno, ahora vamos a hacer un breve ejemplo en Visual para ver cómo podemos crearlas, manipularlas, cómo agregar columnas, cómo agregar filas. Va a ser muy sencillo, pero va a ser muy demostrativo y nos va a servir bastante. Visual Studio 2005, y vamos a ir a menú archivo, vamos a ir a nuevo sitio web, ahí está, y vamos a seleccionar la plantilla de ASP.NET website. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner lección 2, unidad 4, ponemos OK. Bueno, esperemos a que Visual nos cree el proyecto. Ahí está. Muy bien, como les mencionaba, vamos a crear una pequeña base de datos a nuestro proyecto. Vamos a ver cómo podemos agregarle columnas, cómo podemos agregarle datos, cómo podemos borrarle. Bueno, en fin. Bueno, lo que vamos a hacer primero, rápidamente, vamos a ir a agregar nuevo elemento y vamos a seleccionar SQL Database. Ahí está. Vemos que nos da el nombre por default. Aquí yo le voy a poner mi base. Mi base. Eh, sí, le voy a poner nada más mi base. Y le voy a poner a agregar. Aquí nos indica que queremos agregar un archivo de base de datos. Y bueno, que si queremos crear un folder que se llame appdata, solo para tenerlo bien identificado y para que no se nos mezcle con los formularios. Y bueno, es recomendable hacerlo esto, así que le ponemos que sí. Y vemos que aquí nos crea nuestro folder, y por consiguiente nos crea nuestra base de datos. Bueno, está tardando un poco, está creando. Ahí está.
Vemos que agregó el folder de appdata que les mencionaba. Cambiar. Y aquí está mi base de datos que acabamos de crear. Muy bien. Ahora voy a cambiar de pestaña y voy a ir al explorador del servidor y vemos que aquí aparece. Aquí podemos ver nuestras tablas, vistas, procedimientos almacenados. Hasta el momento no hemos visto qué significa todo esto, solo nos vamos a enfocar en lo que son las tablas, que como ya les mencionaba, una base de datos está compuesta por varias tablas. Aquí para quitarle esto, nada más hay que ponerle actualizar y ya está. Y bueno, aquí como podemos observar, nuestra base de datos está vacía. Así lo que vamos a hacer va a ser agregarle una tabla. Vamos a dar clic sobre tables y vamos a ponerle agregar nueva tabla de esta manera. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer va a especificar los atributos que va a tener nuestra tabla. Es decir, por ejemplo, nombre, apellido, edad. En este caso lo voy a hacer de una tabla que se va a llamar clientes, por ejemplo. Entonces, cada registro debe tener un identificador personal que lo distinga a los demás. Es decir, por ejemplo, si tenemos 1000 registros y a un empleado o un cliente, perdón, se llama Juan López y otro se llama igual Juan López, ¿cómo vamos a identificar a cuál Juan nos referimos? Entonces, es recomendable o siempre debemos de tener un atributo que sea un identificador para ese registro. Entonces aquí le voy a poner id de cliente y aquí vemos que nos indica el tipo de dato y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, nvarchar, numérico, small data time. En este caso le voy a seleccionar entero o int, en este caso, ahí está. Y tenemos otra característica aquí, que es allow nulls, y esta nos va a indicar si queremos que aloje nulos, es decir, por ejemplo, si tenemos una columna que se llame mascota favorita y no es de demasiada importancia conocerla, o sea, por ejemplo, si alguien puede tener o no, puede alojar ahí nulos. En este caso, le vamos a decir que no porque el identificador siempre debe tener valor. Muy bien. Ahora otra columna que se me ocurre rápidamente puede ser la de nombre. Ahí está. Y en tipo de datos le vamos a poner varchar de 50. Ahí está. Le vamos a quitar esto también. Ahora también algo que debe de llevar y que se me ocurre, esto es para nuestra tabla, debe ser el apellido. También por ejemplo puede ser varchar de 50. Ahí está. Otro por ejemplo puede ser la edad. Ahí está. Y esta, o bueno, en lugar de edad le voy a poner fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. Y esta le vamos a poner small data time. Ahí está. Y ya año con año podemos nosotros calcular la edad. Ahí está. También le podemos poner crédito. Y aquí le vamos a poner tipo de dato money o dinero. Ahí está. Y por ejemplo, un campo que podría ir nulo, por ejemplo, podemos poner estado civil, que no nos interesa realmente. Y voy a ponerle aquí varchar de 50. Y sí lo podemos dejar para que permita los nulos. Aquí no es necesario que nos ponga su estado civil. Muy bien, ahora algo que quiero resaltar es que cuando nosotros seleccionamos cada columna, observen es este menú de propiedades que se despliega, donde nos dice datos importantes, por ejemplo, el tipo de dato, si permite nulos y otras características que poco a poco vamos a ir viendo. Aquí por cada columna que nosotros seleccionamos, por cada atributo que acabamos de agregar, aquí nos va diciendo su tipo de dato y sus características. Muy bien, ahora también podemos borrarlas. Por ejemplo, yo quiero borrar el apellido, solo hay que posicionarnos sobre él, damos clic derecho
y ya vemos que dice borrar columna o insertar otra. este También tenemos las propiedades y en fin varias características que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora solo lo quiero ver de manera rápida. En el video posterior o posteriores vamos a ir viendo poco a poco para que es todas estas características. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera tabla creada. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla. Vamos a poner salvar y aquí nos da el nombre a esta tabla. Aquí le voy a poner clientes, ahí está, y le ponemos guardar. Ahí está. Y vemos que automáticamente en nuestra pestaña aparece la tabla de clientes, y si le damos maximizar, vemos que aparecen todos los atributos que acabamos de crear. Por ejemplo, ahí está de cliente, ahí está apellido, todo lo que acabamos de introducir. Bueno, ahora ya tenemos entonces las columnas creadas de nuestra tabla. Ahora lo que resta hacer es meterle contenido. Entonces para eso vamos a dar clic derecho sobre la tabla de clientes y vamos a seleccionar esto que dice Show Table Data, Table Data, ahí está. Esperemos a que lo despliegue. Y aquí vemos que aparecen ya todas las columnas. Ahora se aparece en forma de tabla, como lo hemos estado viendo en las presentaciones anteriores. Bueno, en la lección 1 y 2. Y aquí, por ejemplo, ya podemos poner el ID de cliente. Por ejemplo, va a ser el 1. Nombre, le podemos poner Laura. Apellido, González. Fecha de nacimiento. Y aquí voy a hacer un error a propósito para que vean lo que sucede. Por ejemplo, le voy a poner 1, 1, 1, ¿sí? Y voy a cambiar de celda. Y vemos vemos que aparece este error donde dice que el renglón no fue actualizado. Y esto es debido a que nosotros indicamos que la fecha de nacimiento iba a ser de tipo small data type. Entonces nosotros al introducirle cualquier otro tipo de datos nos va a marcar este error. Entonces de esta manera podemos conservar la integridad de los datos, es decir, que en apellido solo puede llevar letras y que no pueda meter números. De igual manera en esta fecha de nacimiento solo podemos meter nosotros fechas. Entonces esta es una característica importante que habíamos mencionado, que solo vamos a poder introducir los datos de un tipo determinado, y esto nos va a dar una integridad importante en nuestras tablas. Y al momento de relacionarlas con otra, en este caso si fecha de nacimiento fuera un atributo que se relaciona con otra tabla, podemos tener la certeza de que siempre va a ser fechas tipo de datos small time. Entonces esto es importante. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer, pues solo le vamos a cambiar a un formato apropiado. Aquí por ejemplo le voy a poner 01, 05, voy a poner 2008. Ahí está. Y ya vemos que no nos marca ningún error. En crédito, aquí le voy a poner 500. Y estado civil, le voy a poner soltero. Ahí está. Y así podemos ir agregando el número de clientes que nosotros queramos. Por ejemplo, Laura, aquí le voy a poner Vanessa Ruiz. Ahí está. Aquí fecha de nacimiento le vamos a poner 09 03 2006. Ahí está. Crédito le vamos a poner 100. Y voy a dejar el estado de civil en nulo. Y vemos que no nos marca ningún problema. Muy bien, de esta manera nuestros datos ya persisten en la base de datos. Y es decir, cuando nosotros, si cerramos nuestra aplicación, ya los datos se van a mantener ahí. Esa es la importancia también de las bases de datos, tener los datos persistentes para hacer consultas, modificaciones, borrados, crear más datos. Y también si damos clic derecho sobre cualquier, ya nos permite borrar, copiar y también ver sus propiedades.
Entonces podemos cerrar esto, podemos cerrar también esto, y como les menciono, si volvemos a abrirlo, show tablet data, ya vemos que nuestros datos quedan ahí guardados. Y bueno, esto es solo para que se den una idea del comportamiento de la base de datos, de lo que es una tabla, como ya les he estado mencionando toda esta lección. Y posteriormente vamos a ver cómo acceder a ellos, cómo hacer la inserción desde nuestra aplicación, cómo restringir, por ejemplo, el derecho a borrar, cómo hacer las búsquedas, los filtros, todo eso poco a poco. Entonces, siempre antes de crear una base de datos hay que tener bien identificadas las tablas que va a contener, por ejemplo, ventas, compras, empresas, clientes, y cómo van a estar relacionadas. También vamos a ver cómo relacionar las tablas en lecciones posteriores. Bueno, ahora solo dejo esto. Quisiera que practiquen, que vean todos los tipos de datos existen, vean algunas restricciones, agreguen tablas, quiten, en fin. Bueno, nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima.